Bueno, y conmoción ha generado la tragedia en la división El Teniente de Codelco. Un trabajador murió y 5 siguen atrapados luego de este derrumbe en la faena perteneciente a la estatal. Las autoridades confirmaron que las próximas 48 horas son claves para el rescate. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso en el estudio con Leoncio Cabrera, geólogo, sismólogo y académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora, un trabajo que sigue, la urgencia y lo prioritario que es llegar al lugar donde están ubicados los 5 trabajadores, lamentando evidentemente la pérdida de uno de ellos. Ahora, con lo que se ha ido conociendo, porque aquí Senajomín va a ser clave en términos técnicos para ir dilucidando qué sucedió en el Teniente. ¿Cuáles son las líneas que tú vas de alguna manera tomando dentro del análisis? Yo pienso que una de las líneas súper importantes es tener una idea de cómo fue todo este proceso que llevó, ¿cierto? Y mezcló de alguna forma este sismo, quizás magnitud 4.2, que fue reportado con todos los procesos de derrumbe. Entender de alguna forma cómo es esta cadena de hecho, yo creo que es parte probablemente de lo que va a querer dilucidar Senajomín para poder entender, digamos, cómo esto empieza y va evolucionando en el tiempo. Claro. Esto con el objetivo de, por una parte, entender este proceso mismo y al mismo tiempo obtener aprendizaje, ¿cierto? Para lo que siga para que no vuelva a pasar, digamos, o tomar las precauciones si es posible. Ahora, sí. No es lo prioritario, porque obviamente la prioridad es llegar a los 5 trabajadores atrapados en el Teniente, en el sector de Andesita. Pero igualmente está esta discusión, más que discusión, esta mirada ya casi a nivel público con respecto a si fue un sismo natural, un movimiento telúrico propiamente tal, o originado por algún tipo de maniobra dentro de la mina. ¿O pueden ser los dos? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Claro, desde lo que nosotros sabemos, al menos que puedo traer yo quizás desde la academia, la ciencia, ¿cierto? Se han dado todos los escenarios. Hay escenarios en los que este tipo de faenas va generando cambio en el entorno, ¿cierto? En el fondo nosotros tenemos que pensar que a estas profundidades, por ejemplo, 1.200 metros hablaban delante de profundidad, las presiones que se sienten son muy altas, ¿ya? Solo para dar un ejemplo, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a vivir bajo la presión atmosférica, en el fondo vivimos bajo el peso del aire y de alguna forma cuando nosotros vamos hacia abajo en la tierra o en el agua, sentimos, por ejemplo, la presión litostática en este caso, ¿ya? Que te va, perdón lo simple, pero te va apretando. Que te va apretando, claro, es como el efecto que tienen, por ejemplo, los buzos cuando empiezan a navegar, ¿cierto? Van más profundo y cada vez sienten más presión de agua. Las rocas, en la medida que yo voy más profundo, también sienten esta presión que técnicamente se denomina presión litostática y que depende de 3 elementos principales. Depende por una parte de la densidad de la roca, ¿ya? Depende de la profundidad a la que estemos, mientras más profundo va a ser mayor y depende de la gravedad que en general podríamos pensar que es constante. Entonces los 2 elementos clave ahí son la profundidad, mientras más profundo más presión, y la densidad de la roca, mientras más densa también va a ser mucho mayor la presión. Entonces las presiones que tienen que soportar las rocas son muy altas. Ya, ese es un tema a considerar. Ahora, lo que tiene que ver con la operación de rescate, porque hay que ser súper realista en esto. No es llegar y comenzar a remover material. Primero, y ahí aprovecho tu experiencia y lo que indica la ciencia, la academia y la técnica, digamos, es verificar y saber en qué situación están las galerías. Por ejemplo, el presidente del directorio de Codelco decía hay 300 metros lineales dañados seriamente y 400 moderadamente. Eso ya es un primer approach en términos de cuánto es la longitud que estamos hablando de afectación, pero eso es distinto a la cantidad de material que se tiene que remover y de qué material estamos hablando. Porque esto no es remover tierra, esto es remover material, roca, qué tipo de roca, también con el tema de la presión, ¿no? Sí, exactamente. Solo para poner quizá un contexto, yo ahora cuando venía hacia el estudio traté de hacer el cálculo rápidamente. A 1.200 metros de profundidad, considerando una densidad típica que puede ser 2.700 kilogramos por metro cúbico, ya que quizá a la gente no le hace tanto sentido, pero la presión que se obtiene ahí son 32 megapascales, que es un número que quizá a uno no le hace tanto sentido, pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con la pisada de un elefante, ya un elefante pisando puede generar presiones del orden de 0.1 megapascales. Y aquí estamos hablando de 32 y acá estamos hablando de 32, entonces esa sola comparación... No sé si será posible, pero 32... por 10. O sea, 320 veces más, por ejemplo, si lo tratamos de comparar como para tratar de tener un feeling. Una olla a presión genera también décimas de megapascales. ¿Ya? Y cuando uno ve una olla a presión, o sea, si la destapa queda la embarrada.
Claro. Entonces las presiones que hay ahí son tremendamente altas y todo eso tiene que entrar en juego ahora con todas las maniobras de rescate probablemente y de excavación, ¿cierto? Hay que tener una idea de cómo proceder para no echar a perder más esto, digamos. Y sumar otro factor que es muy complejo, que estás en una galería, una calle podríamos decir, Sí. que ya está dañada. O sea, Sí. hay un terreno que está dañado, hay muros que están dañados y no sabes cuál es el daño, aquí decían, dañados seriamente y moderadamente, pero igualmente al ir ingresando es una situación que es muy dinámica. ¿Para qué Claro. decir el movimiento y la propia vida que tiene el cerro en este caso? Porque siempre te Exacto. dicen, los cerros, los piques, los yacimientos tienen su propia vida, su propia dinámica, su propio Sí. movimiento. Estamos hablando de la manera naturaleza. Sí, exactamente. No son Pero- estáticos. Exacto, no son estáticos y probablemente los equipos de monitoreo que están actualmente trabajando deben de estar viendo todo este movimiento, digamos, toda esta microsismicidad que probablemente está ocurriendo en diferentes lugares, que la verdad es que ocurre todo el tiempo. Sí. Y se está registrando todo el tiempo, no solo en el Teniente, sino que en Chile en general, cuando están estas faenas mineras se registra más de esta microsismicidad que nosotros no la percibimos porque es muy pequeña y está lejos, ¿cierto? Pero Claro. está ocurriendo ahí y de alguna forma está dando cuenta de todo lo que está ocurriendo y de cómo está todo fracturado. De Está alguna todo forma. fracturado, porque estamos hablando, de hecho, los 5 trabajadores atrapados estaban en labores de montar, de molduras, de fortificar, digamos, lo que el túnel, lo voy a decir muy en simple. Claro. Un túnel que claro, ya fue afectado, digamos, Sí. y hasta que vas ingresando, digamos, no te vas dando cuenta, me imagino yo, cuál es la situación del daño efectivamente. Claro. Y vas cotejando eso. Exacto. Yo en la mañana trataba de hacer un símil, quizás el ejemplo es muy sencillo, pero es como que de alguna forma nosotros tuviéramos una mesa, sobre la mesa ponemos una torta y a esta torta le hacemos un hoyo con un tubo de PVC. Perfecto. Y sacamos todo el material. Va a quedar este tubo y si yo después vengo y muevo la mesa, que va a ser esta suerte de terremoto, la torta se va a mover para todos lados, voy a tener este hoyo al medio, ¿cierto? Y eso va a ser mucho más débil en comparación a lo demás. Entonces, de alguna forma acá pasa algo similar. Tenemos todas estas galerías. Si ocurre un sismo, ¿cierto? Todo se mueve y al final todo esto se está reacomodando de alguna manera y a veces se mueve más, a veces se puede mover menos. En este caso fue un evento magnitud 4.2 que probablemente generó harto movimiento. Lo principal es la seguridad y tomar contacto con los trabajadores, pero también quienes están, los brigadistas, desarrollando el trabajo de rescate. Y lo mencionaban desde Codelco, un trabajo por parte de maquinaria automatizada, controlada vía remota, justamente por un tema de seguridad y para ir viendo Exacto. esto que estamos comentando. Sí. También la visión, más que la visión, la data que te puede levantar tecnología como los drones, que ingresan por los piques y pueden ir de alguna manera mostrando visual y desde la telemetría la situación que se tiene actualmente ahí. Claro, cualquier tecnología al final, y en esto la minería siempre agrega mucha tecnología, digamos, al final los niveles de inversiones que hay en tecnología son muy altos. ¿Ya? Y cualquier tipo de tecnología que permita avanzar, ¿cierto? Ojalá sin personas para no tener que exponer a nadie, todo eso va a ser de mucha ayuda en todas estas labores, porque si ocurre algún tipo de movimiento, hay algún derrumbe mayor o menor, en la medida que hayan máquinas, ¿cierto? La gente va a estar a salvo. Entonces, mientras más cosas se puedan hacer de forma remota, sin lugar a duda que eso va a ayudar. Y lo que es el teniente, en este sector clave, digamos, porque están localizados los trabajadores, esperemos que esto termine con buenas noticias. ¿Qué tipo de material hay? Porque claro, es entre roca, mineral, hay algo más. Estoy pensando en lo que es la excavación para llegar al punto donde ellos se encuentran. Claro, en términos generales, digamos, lo principal que hay ahí a estas profundidades es roca bastante sólida, que obviamente hay fracturamiento y todo. También hay minerales, porque detrás de eso, de lo que sea, del cobre, por ejemplo, en este caso. Y en la medida que se vaya excavando, ¿cierto? Se va abriendo y lo que se va sacando es roca que en algún momento estaba muy sólida, ¿cierto? Después se va rompiendo y se va sacando más fino para poder cargar, etcétera. Entonces, en términos generales lo que hay es roca, pero está con distinto nivel de fracturamiento. Entonces hay alguna que está que tú solamente puedes ver cuando llega a esa roca. Claro, exactamente. No puedes definir el nivel de fracturamiento de, no sé, los metros hacia adelante. Claro, hay algunas técnicas con geofísica, por ejemplo, con las que nosotros podemos tener alguna idea de cuál es el nivel de fracturamiento que puede tener la roca. ¿Ya? Y son técnicas que se utilizan actualmente para saber un poquitito cómo viene todo sin necesidad, digamos, de justamente tener que perforar inicialmente. Pero al final el resultado tangible va a ser una vez que tú te encuentres en el mismo lugar.
Sí, Pero ahí... nos trae elementos tú también para, Sí. de alguna manera, ir graficando esto que vamos explicando. A ver, Sí, cuéntame. había traído yo un par de ejemplos. Generalmente, no sé, pues nosotros pensamos en roca. Yo traje este material que es un bloque de granito que Perfecto. utilizo yo en la Universidad Católica cuando hago clases. Entonces el granito tiene una densidad más o menos parecida a la que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? De estos 2.700 kilogramos que hablaba yo por metro cúbico. Entonces, si yo la trato de romper o la aprieto con mis manos, ¿cierto? No le va a pasar nada, porque la presión que yo logro ejercer es muy baja. Pero si esto yo lo meto 1 kilómetro de profundidad, 2 kilómetros, 3 kilómetros, el peso que va a haber sobre esta roca va a ser mucho mayor. Ya. Entonces, por Y ejemplo... en esto, perdona, ahí ¿Sí? aplicando lo que es la ciencia, hay que ir a los puntos de, no sé si, puntos de resistencia, Claro. lo que es la perforación. Sí, todas las rocas al final tienen diferente resistencia, una rigidez diferente. Claro. Y además de eso, dependiendo del tipo de roca, hay algunas rocas que cuando yo las aprieto explotan más que otras. Por ejemplo, hay otras que se deforman. Yo traje este ejemplo acá, que esto en realidad es una esponja, pero solo para ejemplificar lo que puede ocurrir con rocas a cierta presión. Que por ejemplo, si yo esto lo presiono, ¿cierto? Esto se deforma. Entonces, una forma de deformarlo es que yo lo tenga apretado acá, que podría ser mucho peso, pero cuando yo remuevo la fuerza, que también puede ser de alguna forma cuando uno remueve material, esto se va a expandir y va a recuperar su fuerza, o sea, su forma inicial. Entonces, una forma de deformar es apretar mucho, pero también si yo retiro material, estoy de alguna forma descomprimiendo lo que está ahí y eso también podría tener generar movimiento, por ejemplo. Perdón, es el punto, y eso genera un riesgo adicional, ¿no? Que cuando estoy ante esa posibilidad de roca que está moldeada, digamos, por la presión de lo compacto, no sé. Claro. Cuando yo voy retirando material, eso puede generar un movimiento también y que se vaya cambiando el lugar donde estoy excavando, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, esto, bueno, es algo que nosotros podemos ver a diferentes escalas. Una escala muy, muy enorme es, por ejemplo, en el sector de la Patagonia, antiguamente había muchos glaciares. ¿Ya? Esos glaciares actualmente la mayoría se están derritiendo, entonces es como que nosotros estamos sacando el peso de los glaciares. Y cuando uno coloca instrumentos en muchos sectores, lo que vemos es que todo eso se está levantando. Y se está levantando de alguna forma porque uno está sacando un peso de encima. Y acá cuando estamos extrayendo también puede ocurrir ese tipo de fenómenos. Depende harto de la mina y de las características. Hay algunas que están bajo mucha compresión, entonces en realidad cosas como este estilo que van a generar más bien extensión no generan tanto... No generan tanto impacto, ¿ya? Pero también es una posibilidad. Ahora, ¿hay un tercer ejemplo ahí de material? Claro, yo había traído igual esta cajita, que no sé si me puede ayudar la cámara, solo para ejemplificar que hay diferentes formas en las que podemos generar nosotros terremotos. En clase generalmente lo explicamos como un terremoto ocurre en un plano de falla, ¿cierto? Que es donde está en contacto, pensemos así, un bloque de roca, que va a ser esta cajita, con otro bloque así. ¿Ya? Entonces, si yo esto lo empiezo a empujar, cuando se mueve, ese movimiento vendría a ser como un terremoto. Ya, se desplaza. Se desplaza. De hecho, en el laboratorio, los terremotos de laboratorio se generan así, con dos rocas, tú lo empiezas a mover y ves cuando se mueven, ¿ya? Entonces, lo que tiene sujeto a estas dos cosas, ¿cierto? A esta caja con este bloque de roca, es básicamente la fricción que hay aquí. Entonces, yo este bloque de abajo lo puedo empezar a mover, voy a cambiar la geometría y eventualmente la geometría va a hacer que la cajita se mueva. Claro. Eso sería como un terremoto. Y eso ¿ya? libera energía también, ¿no? Y eso es justamente lo que libera energía y genera las ondas. ¿Ya? Entonces, el mensaje de acá, ¿cuál es? Que en el fondo nosotros estamos de alguna forma jugando con la fricción y mientras la fricción aguante eso, ¿cierto? Resista, no va a haber movimiento, pero en algún momento nosotros vencemos esa fricción. Eso puede ser porque yo aplico esfuerzos, eso puede ser porque yo cambio la geometría, eventualmente yo incluso pudiera meter fluido aquí entre medio, agua. Por ejemplo, cuando se hace fracking harto en Estados Unidos. Perfecto. Entonces tú colocas que agua. se fractura, digamos, el medio entre una caja y el granito. Exacto. Y esto va a generar una presión que va a ser lo va a separar la caja, separar los levantando dos bloques. O llevando hasta el y eso fondo. va a facilitar el movimiento. Entonces, hay varias formas en las que se puede generar esa sismicidad. Ya tiene que ver con la geometría, tiene que ver con la fricción, con las propiedades de las rocas. Entonces, la verdad es que dar como una receta así a buena y a primera es bien difícil porque en realidad depende de muchos factores. Es que es interesante que lo lleve a eso, ¿no, Leoncio? Porque, insisto, no es la prioridad, pero es un tema que está. ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue por un temblor, por un desplazamiento, un movimiento telúrico que conocemos también en Chile, digamos, o fue por algo más? Todavía es muy prematuro para llegar a algún tipo de conclusión, me imagino. Yo pienso que todavía es muy prematuro. Insisto, no es la prioridad, pero está el tema. Es muy prematuro porque se puede dar distintos escenarios. Exactamente, se pueden dar distintos escenarios.
y la cantidad de datos igual que uno tiene que analizar, digamos, son estudios que toman más tiempo. Entonces yo creo que hay que ser en ese sentido responsable y mostrar, digamos, que hay muchos elementos que pueden controlar eso. Y que por lo tanto las conclusiones finales probablemente van a venir una vez que se realicen todos los estudios geomecánicos, ¿cierto?, de la zona, se analice bien la geometría, todas las componentes geofísicas, etcétera, y de ahí se va a poder sacar quizás, espero yo, una conclusión y aprendizajes para lo que venga más adelante. Leoncio, por último, y agradeciendo la explicación, porque justamente es poner en relieve la técnica y también agradeciendo lo didáctico de esto, es un sector del teniente. Es un sector del yacimiento. Ahora está suspendido por razones obvias, pero en algún minuto vamos a ir viendo cómo se va desarrollando con lo urgente que es encontrar a los 5 trabajadores, evidentemente, en el lugar. ¿La situación que se dio en un sector del teniente puede tener un impacto, digamos, de repercusión en otros lados, en otros lugares del teniente? ¿A qué me refiero? Si ya se dio un derrumbe en uno, ¿puede dejar débil sectores aledaños, todo el cerro, todo el pique? No sé si me entiendes. Sí. Porque cambia finalmente lo que era el teniente hasta la mañana de ayer, digamos. Claro. Hubo un cambio. Sí, y eso es de alguna forma lo que tratan siempre de... Yo escuchaba varios relatos de trabajadores o ex trabajadores, sí, que es lo que van explicando y efectivamente esto va evolucionando en el día a día, porque en la medida que yo saque material de un lado para otro, mueva un material hacia allá, yo estoy cambiando este estado como tensional de todo el lugar. Y esto es lo que los equipos técnicos están monitoreando en su día a día. Entonces, efectivamente, la mina hoy es diferente de la mina mañana, pasado, y así avanzando en el tiempo. Y eso es parte de lo que los equipos evalúan en el día a día y van viendo todas estas señales para tratar de ir preveyendo todo esto, pero al final los terremotos mismos no los podemos predecir, entonces es algo bien complejo. Se monitorea bastante, pero hay muchas cosas de las que nosotros todavía necesitamos seguir aprendiendo un poco más y entender mejor. Leoncio Cabrera, agradecerte nuevamente tu tiempo y poder conversar sobre este tema, Leoncio. Muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego.